Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la transmisión del domingo. Antes de iniciar la alabanza a nuestro Señor, vamos a orar para pedir su dirección. Oremos todos juntos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en este día porque podemos congregarnos en tu nombre. Aunque no estamos físicamente juntos, estamos unidos, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Queremos, Señor, que tú derrames tu gracia, tu espíritu sobre nosotros, que prepares nuestros corazones para tu palabra y que uses, Señor, a tu siervo quien nos va a predicar. Que tu palabra, Señor, edifique nuestro corazón, edifique nuestra vida. Tomemos, Señor, decisiones conforme a tu palabra y actuemos, Señor, para darte la gloria a ti. Rogamos que tomes con agrado estas alabanzas. Queremos cantar himnos que ensalcen tu nombre, que hablen acerca de quién eres y que, Señor, estas alabanzas nos unan en nuestros corazones hacia ti. Bendice, te pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar con el número 45, Tuya es la gloria. Recuerda, hermanos, usted que está allí en casa con su familia, canten todos juntos, sientan como que están aquí en la iglesia y alabemos a nuestro Señor. Número 45, Tuya es la gloria. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque de la muerte eres vencedor. Quitan la gran piedra, ángeles de luz, y en la tumba el lienzo guardan, oh Jesús. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque de la muerte eres vencedor. Vemos que llega el resucitado ya, ansias y temores Él nos quitará, que su iglesia alegre cante la canción. Vivo está la muerte, pierde su aguijón. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque de la muerte eres vencedor. Ya no dudamos, príncipe de vida y paz, sin ti no valemos, fortaleza das, más que vencedores, haznos por tu amor, y al hogar celeste llévanos, Señor. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque de la muerte eres vencedor. Amén. Y eso es muy cierto, la gloria pertenece a nuestro Señor. Seguimos alabando a nuestro Dios con el número 102, grande es tu fidelidad, recordando que el Señor ha sido fiel para con nosotros y nos da de su misericordia. Número 102, grande es tu fidelidad.
misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Amén. Nuestro Señor, sin duda alguna, ha sido y es fiel con nosotros. Seguimos alabando a nuestro Señor con el número 283, a su ley. Recuerda, hermano, ahí en su casa, cante con nosotros, invite a todos los de su familia a cantar y alabar a nuestro Señor. Número 283, a su ley. Cada estrella Dios ha hecho, Él creó la tierra y mar, dueño es de toda ciencia, el pasado y lo que habrá, y su gran sabiduría es tu guía para ver, es la lámpara siempre diáfana para en ti su plan hacer. A su ley, a su ley, sus promesas son verdad. A su ley, si no hallas tu lugar, si tu gozo es llorar,
Si tú tiendes a dudar a su ley, no es alguien alejado, quiere ser tu amigo fiel, te escucha atentamente cuando en oración con él siempre anda a tu lado, no se apartará jamás. En debilidad y necesidad te da fuerza y dulce paz. A su ley, a su ley, sus promesas son verdad. A su ley, si no hallas tu lugar, si tu gozo es llorar, si tú tiendes a dudar a su ley. Amén. Dice este himno que no es alguien alejado. Nuestro Señor, sin duda alguna, escucha atentamente a nuestra oración. Y eso es una gran bendición, saber que el Dios Todopoderoso nos escucha. Vamos a entonar el último himno, hermanos, el número 347, todo lo pagó, recordando que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Número 347. Jesús, sin fuerza ni virtud, en la sangre de tu cruz halló toda plenitud. Cristo me salvó, todo lo pagó, en pecado me encontró, su sangre me limpió. Del poder mortal del mal me escondo en ti, Jesús, me sumerjo en el raudal que procede de tu cruz. Cristo me salvó, todo lo pagó, en pecado me encontró, su sangre me limpió. Cuando en celestial fulgor en su presencia esté, es su gran amor, el Cordero digno es. Cristo me salvó, todo lo pagó, en pecado me encontró, su sangre me salvó. Y por siempre brotará de labios la canción, el Cordero digno es, pues sobró mi redención. Cristo me salvó, todo lo pagó, en pecado me encontró, su sangre me limpió. Amén. Qué preciosa verdad, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos
a reconocer a nuestros hermanos que han cumplido años en esta semana. Queremos cantarle feliz, feliz cumpleaños, aunque no estamos todos juntos, pero queremos recordarle en oración y también cantar a usted 633, feliz, feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos, que te bendiga aún más, te colme en lo futuro de bien prosperidad. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Vamos a orar, hermanos, recordando a todos los que han cumplido años. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por nuestros hermanos y hermanas, quienes les permites un año más de vida. En esta semana, Señor, ellos se gozan de que tú concedes este año más. Damos gracias especialmente por Joyce, la sobrina de nuestra hermana Marta Santillán. Gracias porque tú permites a esta pequeña cumplir un año más. Y deseamos, Señor, que ella pueda crecer en el conocimiento de tu palabra, conocerte a ti como su único y suficiente Salvador. Y de igual modo, Señor, concede sabiduría a sus padres para encaminarla conforme a tu palabra. Damos también, Señor, gracias por nuestro hermano Isaac Torres. Gracias que tú le concedes un año más de vida. Pedimos que tú des a él sabiduría para ser un líder espiritual en su familia. Concédele, Señor, conforme a tu gracia, el poder suplir para cada una de las necesidades en su familia. Y también, Señor, recordando por el embarazo de su esposa, nuestra hermana Patty, que tú, Señor, puedas proveer que los servicios, Señor, de salud estén disponibles cuando llegue el tiempo de su alumbramiento y que en todo sentido, Señor, derrames tu bendición en esta familia. Damos también, Señor, gracias por nuestra hermana Magdalena. Gracias porque tú le concedes este año más. Rogamos, Señor, que tú le guardes en tu camino, que ella pueda seguir aprendiendo y conociéndote más a ti por medio de tu palabra. Que ella, Señor, pueda gozarse en ser abuelita, en ser esposa. Que tú, Señor, le prosperes en esto, le des sabiduría. Que pueda, Señor, conducirse como es digno de ti. Pedimos también por su negocio, que tú, Señor, proveas, que mandes los clientes y que en este tiempo, Señor, tú proveas para su sustento diario. Damos gracias también, Señor, por nuestro hermano Rodolfo. Gracias, Señor, porque tú concedes a él este año más de vida. Gracias, Padre, porque vemos que él está en buena salud hasta el momento. Y rogamos, Señor, que en tu gracia tú concedas la continuidad de este estado de salud, que él pueda servirte a ti, amarte cada día más y que le des, Señor, sabiduría para ser un líder espiritual en su hogar. Que, Padre, tú también proveas a él el sustento diario. Concede, Señor, los clientes que él necesita y ponemos, Señor, en tus manos a nuestro hermano Rodolfo. Damos también, Señor, gracias por la hermana Alejandra Hernández, quien cumple un año más de vida. Tú sabes, Señor, que también están a la puerta sus planes de la boda, que tú des descanso a su alma, que pueda confiar en ti, depositar todos estos planes en ti, que tú le guíes a ellos conforme a tu voluntad y que, Padre, en este tiempo de preparación hacia el matrimonio,
puedan dirigirse a ti para buscar de ti la dirección, la sabiduría y poner, Señor, de antemano esta unión en tus manos. Pedimos, Señor, por otros hermanos que quizás se nos estén pasando, que también estén cumpliendo años en esta semana, que tú concedas, Señor, de tu gracia, conforme a la medida que cada uno de ellos necesita, y que, Padre, mantengas nuestros corazones unidos, alabando tu nombre y meditando en tu palabra. Damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Voy a dar el lugar a nuestro hermano Eder para que continúe con los anuncios en esta mañana. Dios les bendiga. Estamos gozándonos, espero que nos estemos gozando de cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Sigamos orando por cada uno de las peticiones que hemos tenido, que hemos presentado. Hay que recordar a los hermanos adultos mayores, a nuestros hermanos que están enfermos, que tienen alguna enfermedad crónica que les hace correr riesgos. También estar orando por nuestra hermana Jenny, que trabaja en hospital y que está atendiendo, que también pueda ella ser protegida por nuestro Dios. Y seguir orando por cada uno de nosotros, que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, que sea ese nuestro mayor anhelo, y ya Dios en su misericordia quitará este problema más adelante, pero mientras tanto hay que seguir animándonos, viendo cómo trabaja Dios en nuestras vidas. Recuerden, vamos a estar comenzando otra nueva sesión o tanda de despensas. Gracias a todos los que han estado participando. Les invito a seguir participando para la siguiente semana en la medida de lo que se pueda. Hay que recordar que vamos a estar trabajando mientras haya permiso de movilidad en nuestra ciudad. Una vez que ya no haya ese permiso, entonces tendremos que pasar a hacer otro tipo de acciones, también para cuidar a nuestras familias y a nosotros mismos. Sigan orando por nuestro pastor. La hermana Sarón tiene una cita el 30 de abril. Tenía una cita anteriormente, pero la pospusieron hasta el 30 de abril. Y pues estemos orando para que ella pueda tener su cita médica y puedan revisarla. Ella sigue con sus medicamentos para el dolor y mientras tanto pues esperar la cita. Y también está orando por la abuelita de Frida, que pueda tener la atención médica necesaria. Y con eso pues terminamos los anuncios. Vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios. Ánimo, hermanos, espero que sigan animándose en los estudios, conociendo a Cristo en la mañana, y por las tardes el libro de Gálatas. Y también el sábado, recuerden, el sábado pasado tuvieron su clase los niños, y se va a estar tratando de mantener esa grabación lo más que se pueda. Ánimo a todos y Dios les bendiga grandemente. Dejo el lugar a nuestro hermano Ignacio para la predicación de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Gracias a Dios que nos permite, hermanos, una vez más el poder estar, hermanos, juntos en un mismo espíritu, hermanos, en este día domingo. Agradecidos con el Señor porque nos ha cuidado, nos ha provisto, hermanos, todo lo que hemos necesitado. Él ha sido fiel, hermanos, en cada momento y en cada área de nuestras vidas, hermanos, y vemos cómo su provisión, hermanos, es día a día de una manera, hermanos, tan especial. Espero que todos se encuentren bien, hermanos, y en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 7. Segundo de Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 al versículo 14. Estos 3 versículos vamos a estar leyendo. Le invito, hermano, a que me acompañe a estar de pie, por favor. Yo sé que está en la sala, tal vez está en el comedor, ¿verdad? Tiene ahí la pantalla, el celular, la laptop, no sé. Pero, hermanos, le invito a que nos pongamos de pie, por favor,
Y vamos a leer, hermanos, segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 12, 13 y 14. Lea juntamente conmigo, hermanos, dice así la palabra de Dios. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En esta mañana quiero compartirles la bendición de la confesión. La bendición de la confesión. Vamos a orar, hermanos. Le invito a inclinar su rostro. Dice, oremos, hermanos. Señor, te agradecemos en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder transmitir una vez más estas enseñanzas, estas predicaciones. Ahora ruego que tú bendigas el hogar de cada hermano que se está conectando, Señor, a la transmisión, que estarán, Señor, escuchando tu palabra en esta mañana, que es un día, Señor, para ti, es el día del Señor, y permite, Señor, que podamos estar atentos, que podamos tener un corazón dispuesto para atesorar tu palabra. Gracias, Dios, por este privilegio que nos das, y de esta manera nos ponemos en tus manos pidiéndote que tú nos guíes en todo momento. Gracias te damos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí, hermanos, encontramos cuando el rey Salomón ya ha terminado, hermanos, el templo, y cómo Dios se le aparece a Salomón, y cómo, hermanos, ahora la casa que él había hecho iba a ser una casa donde sería casa de oración, donde sería casa de sacrificio. Pero, hermanos, dice la Biblia: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Lo que estamos viendo, hermanos, en este versículo es que cuando caemos en humillación, es que cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, y cuando nosotros nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces dice la Biblia que Él oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanaría su tierra. No está hablando más que de la confesión de su pueblo Israel. Y es lo mismo, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer hoy en nuestras vidas. La confesión, hermanos, de nuestros pecados. Y es por esa razón, hermanos, que quiero compartirles la bendición de la confesión. Y para ello, hermanos, vamos al Salmo 32, por favor. Al Salmo número 32. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el Salmo 32, versículo 1, dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah.
Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Si bien cierto, hermanos, este salmo fue escrito por el rey David. Y probablemente, hermanos, este salmo lo escribió cuando él estaba confesando sus pecados, o su pecado después de pasar un año aproximadamente de no confesar su pecado, desde el momento en que cayó en adulterio con Betsabé. Algunos dicen que probablemente duró un año en confesar su pecado. Y vemos, hermanos, la condición espiritual del rey David. Cómo, hermanos, estaba pasando por cosas difíciles en su vida, porque él no había confesado su pecado. Dice el versículo 3, mientras callé, mientras guardé silencio. Y este salmo, hermanos, podemos encontrar otro salmo paralelo, que es el Salmo 51, que nos está hablando, hermanos, de la misma situación. En el mismo evento, David escribe este salmo y dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por digno y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo la daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este salmo, hermanos, tiene algo muy parecido al Salmo 32, que nos habla de la humillación del rey David. Pero también en el libro de 2 de Crónicas hablamos, hermanos, de la humillación, hermanos, que debemos de tener cuando nosotros pecamos. Es por eso, hermanos, que he titulado este mensaje, la bendición de la confesión. ¿Qué bendición, hermanos, trae la confesión? Muchos de nosotros perdemos esa bendición al no confesar nuestros pecados, al ocultarlos, al callarnos, al no decirle a Dios lo que hemos hecho o lo que hemos cometido, hermanos, y no tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Y no estamos gozando la vida espiritual como Dios quiere que lo gocemos.
Estamos tristes. Estamos, hermanos, en agonía, en angustia, y no hay gozo en nuestro corazón. Por eso el salmista decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando hay pecado, hermanos, no hay gozo, sino tristeza. Y eso es lo que vemos, hermanos, en la vida del rey David. La primera cosa, hermanos, entonces, que quiero que veamos del Salmo 32. ¿Qué bendición trae, hermanos, la confesión? En primer lugar, hermanos, vemos en el versículo 1 y 2, miren cómo dice el rey David. Empieza, hermanos, con una bienaventuranza. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora David, hermanos, está levantando una bienaventuranza, pero esto ha acontecido cuando él ya ha confesado su pecado. Cuando él, hermanos, ya sabe lo que ha hecho delante de Dios y de cómo él ya ha ido delante de Dios. Y lo que nos dice el versículo 1 y 2 dice, bienaventurado aquel. La primera cosa, hermanos, que podemos ver entonces, que la confesión, hermanos, a Dios trae una bienaventuranza a nuestra vida. Somos, hermanos, felices. O como a veces escuchamos la palabra bienaventurado, somos doblemente felices cuando confesamos nuestro pecado. Parece ser, hermanos, que en el corazón de David había una gran alegría, hermanos. Había un gran gozo en su corazón por lo que él había hecho tal vez minutos antes, hermanos. Había confesado su pecado. Había, hermanos, reconocido su error. Se había, hermanos, humillado y se había convertido de sus malos caminos. Y sabe que había, hermanos, una bienaventuranza. David dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Hermano, ¿eres bienaventurado? ¿Has confesado tu pecado, hermanos? ¿O hay algo en la cual, hermanos, en estos días le hemos fallado a Dios? En la cual, hermanos, tal vez hemos escuchado cosas, o tal vez hemos dicho cosas, o tal vez, hermanos, en nuestra desesperación, en nuestro estrés de estar en casa, probablemente, hermano, de estar sin trabajo, probablemente de estar encerrado, comienza a haber, hermanos, altercado, comienza a haber diferencias en el hogar y estamos fallándole a nuestra esposa, a nuestro esposo, a los hijos, hermanos, y entonces algo, hermanos, estamos cargando en nuestra vida que se está convirtiendo, hermanos, en pecado. Y no hay felicidad, y no hay, hermano, bienaventuranza. Entonces, la confesión, hermano, trae una bienaventuranza a nuestra vida. Pero veamos, hermanos, ¿qué es lo que traía a David antes de confesar su pecado? Veamos, hermanos, la confesión. Veamos la condición de David antes de la confesión. Versículo 3, hermanos. Mire lo que hacía. Él está escribiendo, recuerde que él está escribiendo ya que terminó de confesar su pecado, pero ahora va a recordar lo que le sucedía mientras no confesaba su pecado. Dice la Biblia, hermanos, versículo 3, mientras callé, mientras guardé silencio, mientras no dije nada a Dios de lo que hasta lo que había hecho. Mientras tal vez los demás, el ejército, todos los demás soldados no supieron lo que había hecho y solamente el profeta Natán vino y me dijo lo que yo había hecho porque Dios lo había mandado, pero yo callé en ese momento. Mientras callé. Hubo un largo tiempo, hermanos, en que David calló. En que David guardó silencio, en que David no abrió su boca. Pero miren cómo estaba, hermanos, su triste condición.
cómo estaba su situación espiritual, su situación física. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así estaba la condición de David. Sus huesos, hermanos, ya no tenían fuerza, se envejecieron como aquellos huesos cuando alguien, hermano, ya es muy grande de edad, sus huesos son tan frágiles. Y David dice, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. No había, hermanos, alegría, no había, hermano, gozo en el corazón de este rey, de este hombre que era, hermanos, el que le cantaba a Dios, el que componía los cantos, los salmos, pero en lugar de canto, había gemir, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Hermano, Dios no se le olvida los pecados que nosotros cometemos. Su mano estará sobre nosotros para, hermanos, reprendernos, para castigarnos. Y David dice, se volvió mi verdor, todo aquello que para mí era hermoso, se volvió en sequedad. Se volvió como un desierto. Ya no había gozo, ya no había más verdor en mi vida, había pura sequedad. No había gozo, había gemir. No había bendición de parte de Dios, había la reprensión y había la mano que Dios castigaba a David. Hermanos, así también sucede en nuestra condición. Así está nuestra condición cuando nosotros no confesamos nuestro pecado. Yo no sé, hermano, qué pecado haya en tu vida, pero seguramente, hermano, ese pecado no trae felicidad a tu vida, no trae alegría a tu vida. Parece ser que todo te está saliendo mal, no hay fuerzas para seguir adelante porque hay pecado, hermanos. David dice, mientras callé. Pero miren qué dice, hermanos, ahora veamos ahora lo que David dice, el momento de la confesión. Vimos primeramente la bienaventuranza de la confesión. En segundo lugar, vimos, hermanos, la condición antes de la confesión. Y veamos versículo 5, hermanos, veamos ahora el momento de la confesión de David. Dice la Biblia, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice David, hermanos, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. De confesión que este versículo. Confesión, hermanos, significa declararle, decirle a Dios lo que hemos hecho y no encubrir, hermanos, nuestro pecado. No cubrir, hermanos, nuestro mal. No cubrir aquello que hicimos, sino tratar de esconder. Porque déjeme le digo, hermanos, que delante de Jehová todas las cosas están desnudas a su mirada. No hay que nosotros ocultar, aunque digamos, Señor, pero es que Él comenzó, Él tiene la culpa. Hermanos, Dios sabía lo que había muy adentro de nuestro corazón. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y David dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová. Al que le había fallado David, hermanos, era a Dios. Como dice en el Salmo 51, contra ti solo he pecado. Hermanos, nuestros pecados, el pecado de la amargura, el pecado del resentimiento, el pecado, hermanos, de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que hablamos, de todas las cosas malas. Hermanos, todas aquellas cosas, el Señor los ve, el Señor los escucha. Y luego dice, y tú perdonaste la maldad
de mi pecado. Cuando vamos a Dios, como dice también en 1 de Juan, capítulo 1, hermanos. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David, hermanos, experimentó que en el momento de confesar su pecado, hermanos, dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y en 1 de Juan, hermanos, vemos que si confesamos nuestros pecados, Él será fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero hermanos, primeramente tenemos, hermanos, que ver que nuestra condición cuando no confesamos es tristeza. Y eso, hermanos, nos debe de llevar, hermanos, a confesar, a decirle a Dios. Probablemente, hermanos, en estos tiempos en la cual has estado en casa, hermanos, debemos tener también mucho cuidado, hermanos. Sí, ha sido una bendición. Al principio podíamos ver qué bendición es estar como familia. Y hermanos, y es una bendición. Pero déjame te digo, hermano, también puede ser un peligro. Porque es donde nuestros estándares, es donde nuestras convicciones, hermanos, pueden comenzar a decaer. Podemos decir, ¿qué más hago ahora? Ya he escuchado tantas predicaciones que ponen en el Facebook, en las redes sociales. Estoy viendo tantas enseñanzas que pues mi carne quiere otra cosa. Y probablemente, hermanos, tu corazón se incline a comenzar a ver probablemente programas. Probablemente, hermanos, películas. Tal vez meterte en otras cosas, hermanos, donde podemos llegar a pecar. Porque usted dirá, no tenemos otra cosa que hacer. Y es donde podemos comenzar a bajar, hermanos, nuestras convicciones. Y es en ese momento, hermanos, donde tenemos que ir a Dios inmediatamente, hermanos, y confesar nuestros pecados. Y ten la confianza y la seguridad que Él perdonará, hermano, tu pecado. La bendición de la confesión. No solamente, hermanos, la confesión trae una bienaventuranza. No solamente vemos la condición, hermanos, antes de la confesión. No solamente vimos el momento de la confesión. Pero mire, hermanos, ¿qué es lo que trae después de la confesión? Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Qué sucede, hermanos, cuando hay una confesión sincera como la tuvo el rey David? La comunicación se restaurará. La comunicación con Dios, hermanos, se restaurará. Hermanos, si somos sinceros, nosotros somos como el rey David, porque cuando pecamos, porque cuando fallamos, hermanos, mire, hermano, no queremos levantar nuestra mirada al cielo y orar a Dios como lo hacíamos antes, porque hay algo, hermano, que está obstaculizando nuestra comunicación con Dios. En Isaías, hermanos, en el libro de Isaías, vaya conmigo por favor. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Dice la Biblia, hermanos, versículo 1 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando hay pecado, hermanos, no confesado en nuestro corazón, la comunión con Dios, hermanos, está rota. Pero cuando confesamos, como dice David, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado.
Parece ser, hermanos, que David no podía levantar su rostro. Aquel que nos escribió muchos salmos de buscar a Dios, de donde él día y mañana y tarde, hermano, iba y buscaba a Dios. Ahora no podía levantar su rostro porque había, hermano, un obstáculo en su vida y era su pecado. Hermanos, la comunicación con Dios, hermanos, se restaura cuando nosotros, hermanos, confesamos nuestros pecados. Hermano, confiesa tu pecado. Yo no sé, hermanos, qué es lo que Dios te esté hablando, en qué área Dios te está hablando en estos días, hermanos, de cuarentena. Pero seguramente hay algo en la cual Dios ha estado hablando a tu vida, hermano. ¿Y sabes qué? Confiésale eso, hermano. Hermana, confiésale eso que te ha estado doliendo. ¿Y sabes qué? Déjame te digo, hermano, el oído de Dios no está presto cuando hay pecado en nuestras vidas. Hasta que confesemos, hasta que le declaremos, hasta que le digamos contra ti, solo he pecado. Es entonces cuando tendremos su perdón. Y es entonces, hermanos, donde la comunicación con Él se restaurará. La comunicación se restaura por la confesión. En quinto lugar, hermanos, la confesión trae confianza. Versículo 7 nos dice allí, hermanos, la palabra de Dios: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Mire ahora, hermanos, cómo ha cambiado, hermanos, las palabras de David, cómo ha cambiado ahora su condición. Ya no es aquel, hermano, que está tal vez temeroso. Ya no es aquel, hermanos, que probablemente ahora tiene miedo de que sus oraciones no se escuchen. No, ahora él se va a Dios con toda confianza y le dice: tú eres mi refugio. No hay más refugio donde ir. Tú eres, Señor, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hermanos, el confesar nuestros pecados trae bendición, porque nos va a ayudar a acercarnos, hermanos, a Dios con toda confianza en los momentos de angustia. Hoy es el día, hermanos, en que nosotros debemos de ir a Dios y decirle: Señor, te hemos fallado. Dios, hemos pecado contra ti, Señor. Y cuando tú le dices tu pecado y le declaras, hermano, tú puedes orar a Él. Y en ese momento, hermanos, podemos refugiarnos bajo sus alas. Y Él promete, hermanos, guardarnos. Con cánticos de liberación, dice, me rodearás. Habrá, hermanos, una alabanza, habrá, hermanos, un cántico, hermano, hermoso, hermanos, en la cual el Señor nos rodeará. No solamente, hermanos, nos rodea con sus ángeles alrededor de nuestra cama, pero cuando hay confesión, hermanos, en nuestras vidas, los cánticos de liberación, hermanos, rodearán nuestra vida. Y habrá una confianza, hermano, en Él. Una confianza segura, una confianza plena, porque Él es nuestro refugio. David no podía decir eso mientras había pecado en su vida. En lugar de que Dios era un refugio, hermano, David tenía en su corazón que en Dios no podía haber refugio, porque su pecado lo estaba alejando de Dios. Veía a un Dios, hermano, molesto. Veía a un Dios airado, que su mano estaba sobre David. Pero ahora, hermanos, su mano no está sobre David. Ahora la mano de Dios, hermanos, rodea a David en la angustia. Y es lo que tú y yo, hermanos, tenemos que hacer. Y quiero que, hermanos, aprendamos en esta mañana que la confesión, hermanos, es una bendición. La confesión trae bienaventuranza. Vimos la condición antes de la confesión. Vimos, hermanos, el momento de la confesión. Vimos que la confesión, hermanos, restaura la comunicación. Y vimos también que la confesión trae confianza, hermanos, en nuestras vidas. Y miren qué dice versículo 8. La confesión, hermanos,
trae la dirección de Dios a nuestras vidas. Versículo 8 dice, te alabaré. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hermanos, hermana, ¿sabe qué es lo que tendremos como resultado cuando nosotros confesemos nuestros pecados? La dirección de Dios. ¿Recuerdas, hermano, cuando Adán y Eva fallaron delante de Dios? El Señor les estaba conduciendo a lo mejor, a lo excelente. Pero cuando ellos fallaron, hermanos, se rompió la dirección de Dios. Dios los dejó, Dios, hermanos, los sacó del huerto y permitió, hermanos, que ellos hicieran de su vida y tomaran sus propias decisiones, hermanos, en las cuales vemos la primera tragedia de cómo el pecado, hermanos, conduce a lo malo. Pero ¿sabe qué? La condición, la confesión del pecado, hermanos, vamos a ver la dirección de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Sabes qué, hermano? El pecado no nos lleva por buen camino. El pecado nos lleva a tristeza, nos lleva a desolación, nos lleva a sequedades, nos lleva, hermanos, a gemidos, nos lleva a tristezas. A eso nos lleva el pecado. Pero, hermanos, la confesión nos lleva a que Dios nos tome de nuestras manos, hermanos, y nos dirija por buenos caminos. Por lugares, hermanos, hermosos, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan. Hermano, hay una bendición al confesar nuestro pecado. La dirección de Dios, hermanos, será sobre tu vida. La dirección de Dios será sobre tu familia. ¿Sabes qué, hermanos? Cuando cometemos pecado, no hay guía de Dios. Nuestro pecado nos va a guiar a lo malo, a lo triste. Y por último, ¿qué trae la confesión? ¿Cuál es el resultado de la confesión? Dice la Biblia, versículo 10 y 11, dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Qué sucede cuando viene la confesión a nuestras vidas? La comunión con Dios, hermanos, se restaura. Y cuando hay comunión, hermanos, hay fiesta. Cuando hay comunión, hermanos, hay alegría. Parece, hermanos, que en cada uno de nuestros hogares, ¿verdad? Ha habido un poquito de ese sentir, hermanos, de tristeza al no vernos, al no saludarnos. Al pasar y ver que ya hay muchos días, hermanos, que no vemos a algunos hermanos desde hace casi ya un mes, hermanos. ¿Y sabe qué, hermano? Comienza a haber tristeza. Y eso es, hermanos, lo que sucede también cuando nos alejamos de Dios y cuando nuestro pecado, hermano, nos comienza a alejar de Dios, comienza a haber tristeza. Pero cuando viene la confesión, hermanos, la comunión se restaura. ¿Y sabe qué hay ahora? Te rodeará la misericordia de Dios, hermanos. Dice la Biblia, ahora David, hermanos, después de decir, versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos. Pero mire la diferencia ahora del versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hermano, hay gozo cuando hay confesión en nuestras vidas.
Esos hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba, hermanos, en la cautividad, hermanos, allá en Babilonia, nos dice la palabra de Dios, hermanos, la condición en la cual ellos, hermanos, se encontraban. Como, hermanos, había tristeza en sus vidas, había tristeza, hermanos, en sus corazones. Dice en el Salmo 137, mira, hermano, cuando estaban cautivos por su pecado que fueron llevados a Babilonia, mira, hermano, lo que había junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos. Esa es la condición del pecado, hermanos. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jehová como preferente asunto de mi alegría. Mira, hermanos, el pueblo estaba en pecado y, ¿sabes? No había alegría. No podían cantar. Sus arpas fueron colgados por los sauces, en los sauces. Pero David, hermanos, nos enseña que cuando hay confesión, ¿sabe qué hay? Dice: alegraos en Jehová y gozaos justos. ¿Sabe por qué vemos, hermanos, a muchos hermanos probablemente tristes y sin gozo? Probablemente, hermanos, hay un pecado que no han confesado. Y dice David: y cantad con júbilo todos vosotros, los de recto de corazón. Hermanos, David dice y termina este salmo diciendo: los de recto de corazón pueden alegrarse y pueden gozarse y pueden cantar con júbilo a Dios. Pero si no hay, hermanos, confesión a nuestras vidas, no hay bendición de parte de Dios. Hay tristeza, hay, hermanos, angustia, nuestra fuerza se acaba. Todos los días estamos viendo en lugar de bendición, estamos viendo que todo nos sale mal porque no hemos llegado al punto, hermanos, de confesar y de arrepentirnos de nuestros pecados. Que en este día, hermano, podamos confesar nuestros pecados, buscar a Dios de todo corazón, y que podamos ver, hermanos, que cuando confesamos nuestro pecado está la bendición de Dios. Vamos a orar, hermano. Le invito a que incline su rostro ahí donde está usted. Si quiere hacer de su silla un altar, hermano, y quiere confesar su pecado a Dios, algo tal vez que ha traído por años, que no le ha traído felicidad, y eso, hermanos, ha estado contaminando también a su familia, a su esposa, a sus hijos, en la cual no hay gozo. Como dice David: vuélveme el gozo de tu salvación. No hay, hermanos, ya gozo de nuestra salvación, porque hay pecado en nuestras vidas. Tú conoces lo más íntimo de nuestros corazones. Tú conoces, Padre, lo que hay en nuestras vidas. Para ti no hay nada oculto, Señor. Pero, Padre, hoy hemos aprendido la bendición de la confesión. Como David, Señor, le iba mal. Pero cuando confesó su pecado, Señor, halló tu perdón. Hubo alegría en su vida. Hubo confianza en ti. Hubo gozo, Señor. Hubo dirección. Hubo contentamiento. Hubo cánticos. Y se volvió el gozo de tu salvación a su vida. Señor, vuelve el gozo de nuestra salvación. Podemos culpar a todos, pero, Señor, nosotros somos responsables de lo que sentimos, de lo que hacemos, y nosotros te hemos fallado. Señor, perdónanos, por favor. Ayúdanos, Padre, a reconocer, a confesar nuestros pecados, porque contra ti solo hemos pecado.
Y permítenos ver, Señor, la bendición de la confesión en nuestras vidas, en nuestras familias y en la vida de nuestra iglesia. En tus manos ponemos, te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Que pasen un bonito día. Que Dios les guarde, hermanos. Hasta luego.